Eso. Yo no sé, yo tengo F, yo no sabía que yo tenía. Bueno, mi gente, la profesora no puede hablar muy bien. Se le rompió, ¿verdad? Ujú. Sí, ella le hicieron algo ahí en la garganta, ¿verdad? Esperamos que cooperemos con ella hoy. Ujú. Ya ustedes habían hablado, me tocó el tema, se me asignó el tema de Salomón. Sabemos, ¿verdad?, que en el libro de Salomón, el mío es Violeta. La historia de Salomón se encuentra en Primera de Reyes, abriendo el capítulo 1, hablando, ¿verdad?, sobre la muerte de su padre, que fue el rey David, que fue el segundo rey. Salomón fue el tercer rey de Israel. Gracias. La diferencia entre el rey David y Salomón fue que David gobernó bajo la riqueza y Salomón reinó bajo su sabiduría. Yo quiero saber, ¿verdad?, una pregunta global para todo el mundo, el que quiera contestarla. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría y no pidió otra cosa? Yo entiendo por la palabra, Salomón nació ¿en dónde? En el reinado de David. Salomón ya tenía la riqueza que él iba a tener. Salomón fue un nene, ¿verdad?, mimado. Tenía toda la riqueza. Yo entiendo que a él tener toda la riqueza no le hacía falta su riqueza, porque el papá, ¿verdad?, lo había nombrado rey. Sobre él pidió sabiduría, ¿por qué? Para poder gobernar el pueblo de Israel con sabiduría, ¿verdad? Pero antes de que David nombrara al rey Salomón, había pasado un saqueo, ¿verdad? Como digo yo, no saqueo bíblico, el saqueo, ¿verdad?, de la maldad. Porque había un hermano que se llamaba Adonías, que se había hecho rey sin el nombramiento. Y cuando Becer, ese nombre no me sale, el nombre de la mamá, fue a donde David y le dijo: ven acá, se rumora que Adonías se ha hecho rey sin el consentimiento tuyo, y tú me has prometido de la promesa de parte de Dios que Salomón iba a ser el rey. Ahí entonces él se levantó, ¿verdad?, y hizo el nombramiento oficial de Salomón, ¿verdad? Sabemos que David le había dicho: mijo, guarda los estatutos y lo que yo te he comentado, ¿verdad? Y trata de ser la obediencia que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Que era la palabra, la obediencia y las leyes del Señor, ¿verdad? El pecado de Salomón entró cuando empezó a conocer Moabita y cuando se casó desde el principio con la hija del faraón. Sabemos que eran mujeres que él no podía mezclarse con él, ¿verdad? Sabemos que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, ¿verdad? Para ese tiempo. Cuando Salomón fue probado, ¿verdad? Cuando se registra en el primer caso de Salomón, fue cuando habían dos mujeres que dormían en un mismo cuarto, tuvieron dos hijos, pero una, al juntarse con uno de sus hijos, lo asfixió, dice la palabra, porque su cuerpo durmió encima de su hijo. Esa mujer, ¿verdad?, dentro de su malicia y su maldad, intercambió su hijo por la otra, ¿verdad? Y al amanecer, la otra mujer se dio de cuenta que su hijo no era su hijo y que había sido cambiado. Fueron a llevarle esa, ¿verdad?, esa queja, ese complot a donde el rey Salomón. Salomón le dijo: pues tráigame las dos, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, aquella mujer empezó a decirle: no, porque este es mi hijo, porque aquella me lo cambió, no, que ese es el tuyo, que está muerto, ese es el mío. Salomón le dijo a uno de los que lo seguían, le dijo: que una espada y pica a ese muchacho por la mitad y dale la mitad a uno y la mitad a otra. Claro que por el instinto de madre le dijo: no, déjaselo a ella. Ahí dentro de la sabiduría de Salomón dijo: déselo a ella, que ella es la madre, ¿verdad? Tanto fue el conocimiento y la sabiduría de Salomón en su reinado en aquel entonces, que se registra en la palabra que había una reina Saba, que era de otra tribu, de otro reinado, para la cual esa mujer también era rica en poder, no tanto como Salomón. Salomón tenía todas sus riquezas, ¿verdad? Y esta mujer recorrió, yo no sé, no me acuerdo ahora cuántos kilómetros, hasta llegar a él, porque quería escuchar de lo que era Salomón, de su sabiduría, porque la sabiduría de Salomón
se había regado por todos aquellos. Y la gente hablaba y comentaban de la sabiduría. No ha habido una sabiduría tan alta como la que Dios le dio a Salomón, ¿verdad? Y no se registra hasta el día de hoy, no ha habido alguien tan sabio como él, ¿verdad? Y esta reina fue donde él y empezó a preguntarle, tú sabes, yo me imagino que ella fue, déjame ver si es lo que es verdad lo que dicen de este rey, si era sabio, si tenía esa sabiduría. Y esa mujer empezó a hacerle ciertas preguntas que Salomón se las contestó todas. Incluso estaba buscando, ¿verdad?, en otro tipo de información que se registra que esa reina puede ser que pudo haber tenido un tipo de romance o haber sido una de las concubinas de Salomón. Y no sé, y verdad, y no lo descarto porque era una mujer de poder, era reina. Salomón pues, era un hombre pues, guapo, ¿verdad? Pero así se registra, ¿verdad?, de la sabiduría de este varón, ¿verdad?, de Salomón. ¿Verdad? Para terminar, en la conclusión escribí, Salomón fue un hombre que quiso ver la voluntad de Dios en sus primeros días y en su reinado. Pero después de su forma a las mujeres extranjeras se desviaron de Dios. Pero con él pasó los años, ya no queremos servirle. Salomón se desvió, ¿verdad?, de lo que era su creencia con el Dios, empezó a servirle a otros dioses paganos, empezó a hacer otras cosas que no estaban dentro de las culturas que David le había enseñado a él en su crecimiento, como cuando Salomón se crió con David. Solamente había un Señor que sabemos que era Dios. A él conocer a estas mujeres, obviamente pues las sacaron, ¿verdad?, de esa ideología, ¿verdad?, que Salomón se había criado y empezó a adorar a otros dioses y a hacer otras cosas que eran aberrante ante la presencia del Señor, ¿verdad? Que lo desviaron de la voluntad de Dios. Esto no puede desviar de Dios. Muchos cristianos se gozan con inconversos y esto lo alejan de Dios. Salomón fue un idólatra. Dios desea que no nos alejemos, apartemos y huyamos de la idolatría. Tengamos cuidado, el conocimiento envanece, como la sabiduría envaneció a Salomón. Y ya no quiso seguir a Dios, sino siguió a dioses falsos y a sus deseos y a los placeres. Seamos obedientes a Dios y sirvamos de corazón. No nos olvidemos de sus mandamientos, ni que nadie nos desvíe de sus mandamientos. Seamos fieles hasta el fin para que no nos pase como el rey de Salomón, que después que había sido rey y Dios lo había escogido, que fue la promesa de David con Dios, Dios lo tuvo que destituir y lo apartó, ¿verdad?, por su desobediencia y por haberse juntado con personas que no debió haberse juntado. Aleluya. Bravo. Hay algo bien interesante que nosotros tenemos que observar. Es que Salomón, cuando vemos, hay un texto bíblico, si no me equivoco,